Bueno, en este video lo que vamos a hacer es resolver algunos problemas, sí, típicos de equilibrio, como para que ustedes tengan una idea de cómo se hace al momento de tener que hacer la práctica, ¿sí? Esto realmente requiere mucha práctica, requiere pensar un poco, entender un poco cómo es el sistema y no deberían tener problemas para resolver los ejercicios, ¿sí? Fíjense, este es el problema 15 de la guía. Dice: la reacción entre el dióxido de azufre gaseoso y el oxígeno es un paso clave en la síntesis industrial del ácido sulfúrico, ¿sí? O sea, para producir ácido sulfúrico, de hecho, se hace reaccionar azufre gaseoso en oxígeno para producir, ¿sí?, el trióxido de azufre, ¿sí? Luego el trióxido de azufre se lo hace reaccionar con agua y así se obtiene ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, dice que una mezcla de dióxido de azufre y oxígeno se hace reaccionar a 800 grados Kelvin hasta que el sistema alcanza el equilibrio, ¿sí? La mezcla en equilibrio tiene una concentración del trióxido de azufre, que es el producto, de 5 por 10 a la menos 2 molar. La concentración de oxígeno es 3,5 por 10 a la menos 3 molar. Y la concentración de dióxido de azufre es 3,0 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? O sea, les da cuáles son las concentraciones de los reactivos y de los productos en el equilibrio, y lo que les pide que calculen es la constante de equilibrio. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es escribir la reacción química balanceada, ¿sí? Uno escribe la reacción química dióxido de azufre más oxígeno da trióxido de azufre, ¿sí? Para balancearla tengo que colocar un 2 acá, un 2 en el trióxido de azufre. De esa manera, fíjense, quedan 2 azufre, ¿sí? 6 oxígenos, la reacción está completamente balanceada, es una reacción homogénea, en fase gaseosa, es homogénea en fase gaseosa, homogénea porque los tres sustancias que intervienen en el equilibrio están en la misma fase, en este caso en la fase gaseosa, ¿sí? Bien, tenemos el equilibrio, por lo tanto nosotros podemos escribir la expresión de la constante de equilibrio para ese equilibrio, ¿sí? Viene dada por la concentración molar del trióxido de azufre al cuadrado dividido la concentración molar del dióxido de azufre al cuadrado por la concentración de oxígeno al cuadrado. Nosotros tenemos cuáles son las concentraciones de todas las especies que intervienen en el equilibrio, justo en el equilibrio, o sea, cuando el sistema ya alcanzó el equilibrio, cuando la velocidad de la reacción de ida es exactamente la misma que la velocidad de reacción de vuelta. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que el sistema alcanzó el equilibrio? Bueno, porque ya las concentraciones a lo largo del tiempo de los reactivos y productos ya no cambian, ¿sí? En ese momento se midieron las concentraciones y se obtuvieron esos valores. Si yo tengo todos esos valores, simplemente lo que tengo que hacer es reemplazarlos en esta ecuación, ¿sí? Hacer el cálculo matemático, y eso me da que la constante de equilibrio en función de las concentraciones para esa reacción a 800 grados Kelvin, en donde la reacción está balanceada de esta manera, vale 7,9 por 10 a la menos 4. O sea, yo para informar este valor de constante de equilibrio, tengo que decir dos cosas. Informar también cuál es la ecuación química balanceada para la cual yo hice el cálculo, y la temperatura a la que se realizó la medida, ¿sí? A la que se realizó la reacción. O sea, la constante de equilibrio, 800 grados Kelvin, para esta reacción, ¿sí?, vale 7,9 por 10 a la menos 4. Recuerden que no tiene unidades la constante, ¿sí? Luego me piden que también calcule Kp. Bueno, pero si yo conozco Kc, puedo calcular Kp. ¿Cómo era? Bueno, lo que yo tenía que hacer, el Kp era igual a Kc multiplicada por R por T a la delta de N. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular ese delta de N. ¿Cómo se calcula ese delta de N? Bueno, tengo que sumar el número de moles gaseosos en los productos. Tengo un único producto, tengo 2 moles de ese producto, por lo tanto el número de moles gaseosos en los productos va a valer 2. A ese número de moles gaseosos en los productos tengo que restarle el número de moles gaseosos que hay en los reactivos. Tengo 2 reactivos, de uno de ellos tengo 2 moles, del otro tengo 1 mol, o sea que en total tengo 3 moles. 2 menos 3, eso da menos 1, o sea el delta de N vale menos 1. Luego aplico la ecuación, ¿sí? Yo conozco Kc,
conozco cuánto vale R, vale 0,082, conozco cuánto vale T, 800, porque me lo dice el problema, 800 grados Kelvin, ¿sí? Y va todo elevado a la menos 1, o sea, este factor R por T va elevado a la menos 1. Entonces, cuando hago el cálculo, encuentro que Kp vale 1,2 por 10 a la menos 3. Fíjense que, evidentemente, en este caso, Kp y Kc no son iguales. No son iguales porque el número de moles gaseosos en los reactivos y en los productos son diferentes, ¿sí? Otro ejemplo de otro tipo de problema, ¿sí? Este es un problema un poco más típico, el de recién, un problema más simple, ¿sí? En este caso dice que tienen una muestra de 1 mol, ¿sí?, de ese gas que tienen ahí, ¿sí? Es un hipoclorito de nitrógeno que se coloca, dice, en un reactor que tiene un volumen total de 2 litros y se lo calienta a 227 grados centígrados hasta que el sistema alcanza el equilibrio. O sea, yo tengo este reactivo, ¿sí? Lo coloco dentro de un reactor que tiene 2 litros, yo coloco 1 mol en 2 litros, ¿sí? Lo llevo a una determinada temperatura, en este caso 227 grados centígrados, y dejo que el sistema alcance el equilibrio. Dice que una vez que el sistema alcanzó el equilibrio, se encontró que tenía 0,056 moles de cloro, ¿sí?, que es uno de los productos. Dice, calcule la constante de equilibrio en función de las concentraciones a esa temperatura, ¿sí? La reacción de descomposición, ¿sí?, de ese hipoclorito de nitrógeno, ¿sí?, a monóxido de nitrógeno y cloro, es esta que tenemos escrita acá abajo. Entonces escribimos la ecuación química para la cual corresponde esta reacción de la que estamos hablando, la balanceamos, fíjense que colocando un 2 ahí, un 2 ahí, queda perfectamente balanceada, ¿sí? Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la constante de equilibrio. Entonces lo que tendremos que hacer es escribir la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Escribimos la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? En función de las concentraciones tenemos que va a ser igual a la concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado por la concentración de cloro dividido la concentración del hipoclorito elevado al cuadrado, ¿sí? Bien, ahora tenemos un problema. Yo conozco cuál es la concentración de cloro en el equilibrio, nada más. No conozco ni la concentración de monóxido ni la concentración del hipoclorito. Entonces, si yo quiero calcular la constante de equilibrio, voy a tener que, de alguna manera, encontrar cuáles son las dos concentraciones esas en el equilibrio. Lo que hacemos acá para organizarnos, y yo siempre les recomiendo que hagan esto, es plantear un cuadro, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que haber en esta tabla? ¿Sí? ¿Sí? Que es una tabla de situación que uno tiene que hacerse mentalmente, pero al principio tiene que hacer la tabla, porque la forma de no equivocarse es hacer la tabla y allí organizarse, ¿sí? ¿Qué es lo que es la tabla? Bueno, la tabla se confecciona muy fácilmente, se colocan tantas columnas como reactivos y productos yo tengo. En este caso tengo un reactivo, 2 productos, entonces tiene 3 columnas. Dejo una cuarta para describir la situación. ¿Qué es lo que es la situación? Bueno, yo tengo 3 situaciones, ¿sí? La inicial, ¿sí? ¿Cuáles son los reactivos o productos que yo pongo al principio? El cambio que se produce con respecto a esa situación inicial y las concentraciones en el equilibrio. ¿Se entiende? La concentración inicial, o sea, las concentraciones iniciales, las concentraciones en el equilibrio y el cambio producido desde el inicio hasta que yo llegué al equilibrio, ¿sí? Luego, una vez que tengo armado este cuadro, lo que hago es completarlo, ¿sí? Fíjense, en este caso voy a tener 9 casilleros, ¿sí? 3 para cada uno de los reactivos y productos, ¿sí? Me fijo en el problema, en los datos, y me fijo, y a partir de los datos del problema empiezo a completar la tabla, ¿sí? ¿Cuál es el primer dato que me da? Me dice que tengo 1 mol del hipoclorito, ¿sí? Coloca inicialmente 1 mol del hipoclorito en 2 litros, en un reactor de 2 litros, ¿sí? O sea que tiene 1 mol, lo que me está dando es cantidad inicial del hipoclorito.
la cantidad inicial, la concentración inicial del hipoclorito me la está dando. Me dice que tiene 1 mol en 2 litros. ¿Sí? Ustedes saben que la concentración molar son moles por cada 1 litro. Entonces, si tengo 1 mol en 2 litros, lo que tengo es una solución de gaseosa que es 0,5 molar en el hipoclorito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro dato me da? Me dice que se calienta hasta que alcance el equilibrio. Dice que una vez que se alcanzó el equilibrio, se encuentran que había dentro del reactor 0,056 moles de cloro. Pero esos 0,056 moles están dentro del reactor. El reactor sigue teniendo 2 litros. ¿Sí? Entonces esos 0,056, que son la concentración de cloro que hay en el equilibrio, están también en 2 litros. ¿Sí? Entonces, si hago 0,056 dividido 2, eso me da la molaridad del cloro en el equilibrio. Y también me está dando otros 2 datos, porque me dice que inicialmente únicamente pone hipoclorito. ¿Sí? Quiere decir que las concentraciones iniciales de el monóxido de nitrógeno y de cloro valían 0. ¿Sí? Únicamente pone el reactivo al principio. ¿Sí? Deja que la reacción transcurra y después que la reacción llegó al equilibrio, mide la concentración de cloro. Esos son los datos que tenemos. Nos falta completar todo esto. ¿Sí? Pero aquí ya tenemos un montón de datos. ¿Sí? Esto estaba... Bueno, esto estaba animado, pero bueno, no tiene más sentido, ya no perdió la animación, no sé por qué. Bien, no importa. Esta es la situación que nosotros tenemos. 0,5 molar de hipoclorito al principio, 0 molar de monóxido de nitrógeno, 0 molar de cloro, y sabemos cuánto cloro tenemos, ¿sí? Tenemos al final. Déjenme ver una cosa. Bien. Estamos entonces, tenemos las concentraciones iniciales de cada uno de los reactivos del producto y tenemos únicamente la concentración de cloro en el equilibrio. ¿Estamos? Entonces yo puedo calcular el cambio para el cloro. ¿Cuánto cambió el cloro, el delta de cloro? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la concentración inicial y la concentración en equilibrio? ¿Sí? La concentración en el equilibrio, que es el estado final, siempre que yo hago un delta, recuerden el estado final menos el estado inicial, la concentración de cloro era 0,28 molar, ¿sí? La concentración inicial era 0 molar. Por lo tanto, ¿sí? El cambio es 0,28. Fíjense que le pongo acá 0,28 ya completo acá, y pongo un signo positivo. ¿Qué quiere decir el signo positivo? Que yo estoy produciendo cloro. ¿Sí? A las especies producidas en el cambio le voy a poner signo positivo. Y a las especies consumidas en el cambio le voy a poner signo negativo. ¿Por qué? Porque después lo que yo voy a hacer para encontrar las condiciones finales, las condiciones en el equilibrio, lo que hago es sumar estas dos magnitudes, el inicial más el cambio, eso me da la situación de equilibrio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para averiguar cuánto hay de monóxido y cuánto hay de hipoclorito en el equilibrio? Y fíjense que ese dato lo voy a obtener desde la estequiometría de la reacción. ¿Por qué? Porque yo sé que cada 2 moles de hipoclorito, ¿sí? Se van a descomponer para producir 2 moles de monóxido de nitrógeno y 1 mol de cloro. Entonces yo sé que por cada mol de cloro que se produzca, también se van a estar produciendo 2 moles de monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, por cada 1 mol de cloro se producen también 2 moles de monóxido de nitrógeno. Entonces, si yo sé cuántos moles tenía de monóxido de cloro, que son 0,028, esos que estaban acá, ¿sí? Yo sé que cada 2 moles, cada mol de cloro, voy a estar produciendo 2 moles de monóxido. Hago esta cuenta, planteo esto, fíjense, moles de cloro con moles de cloro se me va, y me quedan moles de monóxido de nitrógeno por litro, eso es molaridad. Cuando hago la cuenta, me da 0,056. ¿Sí? Quiere decir, ¿sí?, que también produje, junto con el cloro, también produje monóxido de nitrógeno, por eso va positivo.
Y hago lo mismo con el hipoclorito, porque yo sé que por cada mol de cloro que produje, que son estos 0,028, tienen que haberse descompuesto 2 moles de hipoclorito. Entonces planteo de nuevo esta ecuación acá, yo sé cuántos moles de cloro produje, yo sé que cada un mol de cloro que produzco se tienen que descomponer 2 moles de hipoclorito. Entonces fíjense, los moles de cloro con moles de cloro se van, me quedan moles de hipoclorito por litro, eso me da molaridad. Si hago 0,028 por 2, eso me da 0,056. Esa es la molaridad, ¿sí?, de el hipoclorito, el cambio, digamos, ¿sí? Luego, lo que tengo que hacer para saber cuáles son las concentraciones en el equilibrio es simplemente sumar la condición inicial más el cambio. Fíjense que como se descompuso, desaparece, va negativo. Lo que aparece o lo que se produce va positivo. O sea, los productos van en el cambio con signo positivo, los reactivos, porque desaparecen, van con el signo negativo. O sea, de manera general, genérica, ¿sí?, para generalizar, ¿sí?, las especies que se consumen van con el signo negativo y las especies que se producen van con signo positivo. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo la cantidad inicial. Si pierdo, se descompone el hipoclorito, si yo tengo que restar cuánto perdí. Y si no tenía nada, y yo estoy produciendo, a la cantidad inicial le tengo que sumar lo que produje. Por eso, ¿sí?, lo que después me resta hacer es simplemente hacer la suma. 0,5 menos 0,056, eso me va a dar la concentración de hipoclorito en el equilibrio, y 0 más 0,056 me da la concentración del monóxido de nitrógeno en el equilibrio. Acá están los dos valores, cuando hago la suma, la resta de esto me da 0,444, y este otro me da, obviamente, 0 más 0,56 da 0,56. ¿Estamos? Entonces ya tengo las concentraciones en el equilibrio. Ya tengo las concentraciones en el equilibrio. Todo lo que me resta hacer es reemplazar estas concentraciones que yo ya calculé que están en el equilibrio dentro en la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí?, y matemáticamente resolver. Y así obtengo que la constante de equilibrio, ¿sí?, a 200 grados me parece que era, ya ni me acuerdo, 227 grados centígrados, ¿sí?, para esta reacción balanceada de esta manera, vale 4,5 por 10 a la menos 4. ¿Estamos? Vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo. El gas hidrógeno reacciona con el vapor de yodo para producir ioduro de hidrógeno de acuerdo a la siguiente ecuación química. Me da el valor de la constante de equilibrio para esa reacción realizada a 425 grados centígrados y balanceada la ecuación de esta manera. ¿Sí? Fíjense que ya me da la ecuación balanceada. ¿Sí? Si me da el valor de la constante de equilibrio, me tiene que dar el valor de la temperatura a la que se realizó la reacción y me tiene que dar cuál fue la reacción balanceada. ¿Sí? Yo no la puedo deducir. Tiene que dármela como dato. Entonces después me dice, si se inyectan 0,172 molar de hidrógeno y de yodo en un reactor y se mantiene la temperatura a 425 grados centígrados hasta que el sistema alcanza el equilibrio, fíjense que coloco únicamente una determinada concentración de hidrógeno y de yodo, no coloca nada del producto yoduro de hidrógeno, por lo tanto va a tomar un tiempo. El hidrógeno va a reaccionar con el yodo para producir yoduro de hidrógeno hasta que las velocidades de las dos reacciones alcancen. Al principio, obviamente, la velocidad de la reacción de ida va a ser mucho más grande que la velocidad de la reacción de vuelta. De hecho, al principio la reacción de vuelta va a valer 0 porque no hay nada de esto, hasta que las velocidades de estas dos reacciones, digamos, se igualen, entonces el sistema alcanza el equilibrio. Lo que me pregunta es cuáles son las concentraciones finales de cada una de las sustancias en el equilibrio. Fíjense que acá me está dando nada más que el valor de la constante de equilibrio y me dice cuáles son las concentraciones iniciales de los reactivos, nada más. Y me pregunta cuáles van a ser las concentraciones de todas las especies en el equilibrio, cuando hayan alcanzado el equilibrio. Entonces lo que hay que hacer nuevamente es plantear el cuadro que yo les había comentado anteriormente, en el que tenemos la situación inicial, el cambio y la situación de equilibrio. ¿Sí? Tenemos tres especies, tres columnas, la situación inicial, cambio y equilibrio. ¿Sí? Ahora nos fijamos
que el problema en realidad me está dando cuáles son las condiciones iniciales. Me dice que tengo 0,172 molar de hidrógeno y de yodo, y que no tenemos nada de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo es que yo calculo cuáles son las concentraciones en el equilibrio? Bueno, aquí lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, evidentemente en el equilibrio, parte del hidrógeno y del yodo se va a consumir y se irá a producir algo de yoduro de hidrógeno. Seguro que algo se va a consumir de esto porque no tengo nada de esto, por lo tanto este equilibrio se va a venir, o sea, va a empezar a producirse la reacción de ida hasta que llega un momento en que iguale con la reacción de vuelta. ¿Sí? O sea que en el equilibrio las concentraciones van a ser de yodo y de hidrógeno van a ser más chicas que 1,172, porque algo se va a haber descompuesto. A esa cantidad que se descompone, nosotros no la conocemos, le vamos a llamar X. Es una determinada cantidad X, ¿sí? Entonces le vamos a llamar X a esa cantidad de hidrógeno que se descompone para producir, o sea, perdón, que reacciona con yodo para producir yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Le llamamos X, ¿sí? Y la ponemos allí. Eso es lo que se descompone. Bueno, aquí ya puedo entonces calcular cuánto va a valer la concentración de hidrógeno en el equilibrio. La concentración de hidrógeno en el equilibrio va a ser la suma, ¿sí? Esto más esto, o sea, 0,172 molar menos X molar. Yo no conozco cuánto vale X, pero ya lo puedo calcular, ¿sí? De esta manera. ¿Estamos? Esa es la situación de equilibrio, ¿sí? La concentración en el equilibrio para el hidrógeno. Ahora, ¿cómo hago para saber lo de las concentraciones en el equilibrio de yodo y de yoduro de hidrógeno? Nuevamente, como en el problema de recién, uso la estequiometría de la reacción. ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que si se descomponen si reaccionan X moles de hidrógeno, ¿sí? O mejor dicho, a ver, hagámoslo más simple para no adelantarnos y vayamos con el razonamiento paso a paso. Yo sé que un mol de hidrógeno reacciona con un mol de yodo para producir 2 moles de yoduro de hidrógeno. O sea que si reaccionan X moles de hidrógeno, van a tener que reaccionar también X moles de yodo, pero veamos eso cómo hacerlo paso a paso. ¿Sí? Yo sé que por cada mol de hidrógeno se consumen también un mol de yodo. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice la reacción. Un mol de hidrógeno reacciona con un mol de yodo para producirme 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces hago el calculito que hicimos recién. ¿Sí? Yo sé que por cada X moles de hidrógeno, ¿sí? Moles por litro de hidrógeno, voy a consumir también un mol de yodo, o sea, un mol de hidrógeno, un mol de yodo. Esta es la cantidad que yo consumí de hidrógeno, hago la cuenta, fíjense, moles de hidrógeno se va con moles de hidrógeno, me quedan moles de yodo por litro, esto es molaridad. O sea que por cada X moles de hidrógeno que se estén consumiendo, también voy a estar consumiendo X moles de yodo. ¿Se entiende? X moles de yodo también voy a estar consumiendo. ¿Sí? Y en cuánto es el cambio del yoduro de hidrógeno. Bueno, de la misma manera que lo hice para el yodo, lo puedo hacer para el yoduro de hidrógeno, solamente que yo sé que ahora que por cada mol de hidrógeno que se esté consumiendo, voy a estar produciendo 2 moles de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, nuevamente, yo sé que por cada mol de hidrógeno voy a estar produciendo 2 moles de yoduro de hidrógeno, si tengo esta cantidad inicial, ¿sí? Esta cantidad, X moles de X moles por litro de hidrógeno que se están consumiendo, voy a estar produciendo 2X molar de yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Pero eso porque me lo dice la estequiometría. Por cada mol que yo consuma de hidrógeno, voy a estar produciendo 2 moles de yoduro de hidrógeno. Si consumo X moles, obviamente voy a estar produciendo 2 veces X moles. ¿Sí? Luego, sí, fíjense de nuevo, los reactivos son negativos, en este caso son las especies que se consumen, lo que se produce es positivo. ¿Sí? Luego lo que hago es sumar, ¿sí? Sumo 0,172 menos X y 0 más 2X. ¿Sí? Entonces en el equilibrio
estas son las concentraciones de cada uno de los reactivos y productos, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuánto vale X? Porque si no sé cuánto vale X, no sé cuánto vale la concentración. Bueno, pero lo que yo puedo hacer es, yo tengo la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Porque conozco cuál es la reacción balanceada, conozco cuánto vale esa K de equilibrio, que vale 54. Si yo reemplazo, fíjense, me queda la constante de equilibrio, me queda esta ecuación, ¿sí? Igual a 54. Si yo reacomodo esta ecuación matemáticamente, me queda así. 2x dividido 0,172 menos x, todo elevado al cuadrado igual a 54. Si ustedes se fijan, esta es una ecuación que tiene una única incógnita, que es x. Por lo tanto, si yo despejo x, yo puedo averiguar cuánto vale. ¿Sí? Es cuestión de trabajarlo matemáticamente, nada más. ¿Sí? Yo puedo reacomodar esto, ¿sí? Paso el cuadrado este, pasa para este término como raíz cuadrada de 54, ¿sí? Me queda 2x dividido 1.172 menos x, ¿sí? Luego acá, lo que tengo que hacer es pasar este término multiplicando para este lado, distribuir, ¿sí? Y fíjate, me va a quedar un término en x, pasarlo para este lado restando, porque me va a quedar restando, perdón, pasarlo sumando, ¿sí? Básicamente operar y despejar x, eso lo pueden hacer ustedes en el papel, trátenlo de hacer en su casa, tienen que llegar a esta ecuación. Fíjense que es puramente numérica, hay que hacer la operación, ¿sí? Y obtengo cuánto vale x, vale 0,135, ¿sí? X vale 0,135 molar. Luego, cuando sé cuánto vale x, todo lo que tengo que hacer es colocar el x acá adentro, en cada uno de esos lugares, y calcular cuánto valen las concentraciones. Si la concentración de hidrógeno y la concentración de yodo en el equilibrio, fíjense, valen exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando hago la cuenta me queda que vale 0,037 molar y la de yoduro de hidrógeno me vale 0,270 molar. ¿Se acuerdan cuánto valía la concentración inicial de hidrógeno y de yodo? Valía 0,172. La concentración final es más chica que eso, 0,037. Bueno, eso significa que el cálculo, no sé si está bien o está mal, pero por lo menos tiene lógica. Si a mí me hubiera dado un valor acá que fuera más grande que este valor inicial, no tendría sentido. ¿Se entiende? ¿Estamos? Todos los valores de concentración son positivos, porque si me dieran un valor de concentración negativo también estaría mal, porque no tendría sentido. O sea, estos valores, yo no sé si están matemáticamente bien, pero al menos físicamente tienen sentido, ¿sí? Tienen sentido. Bueno, ahora vamos a pasar a ver una cuestión que es general, ¿sí? Porque uno se puede preguntar, ok, genial. En el equilibrio está todo bien, la situación está descrita por la constante de equilibrio, por la ley de acción de masa, está todo perfecto. ¿Qué pasa antes de llegar al equilibrio? ¿O qué pasa desde el momento que yo perturbo el equilibrio? Por ejemplo, yo tengo un sistema en equilibrio y le aumento la temperatura. ¿Qué pasa? Obviamente la situación de equilibrio se rompe y el sistema evoluciona a otra situación de equilibrio. O yo le agrego un reactivo, o le agrego un producto, o le quito un reactivo, o le quito un producto, o le cambio la presión si hay gases que estén interviniendo en la reacción. O sea, cualquier forma de perturbación de la ecuación del sistema de equilibrio va a hacer que el sistema pierda por un determinado periodo de tiempo la situación de equilibrio. ¿Sí? Bueno, uno siempre puede plantear lo que se llama, ¿sí? Para una ecuación química balanceada, uno siempre puede plantear lo que se llama el cociente de reacción, que le llamamos Q. No es K, sino que es Q, el cociente de reacción. ¿Sí? Que es una expresión que matemáticamente tiene exactamente la misma forma que la constante de equilibrio. Solo que las concentraciones allí no necesariamente son las concentraciones de equilibrio. Son las concentraciones que tiene un sistema a cualquier tiempo. O sea, Q, el cociente de reacción, es una función del tiempo. ¿Sí? Cambia con el tiempo. ¿Estamos? Cambia con el tiempo. Entonces, Q siempre describe la situación a un determinado tiempo. Ese tiempo puede ser en el equilibrio o antes de haber alcanzado el equilibrio. ¿Sí? O sea, Q describe la situación, ¿sí? Matemáticamente nos dice cuál es ese cociente de reacción, ¿sí? En cualquier situación, ya sea de equilibrio o fuera del equilibrio. ¿Sí? Supónganse que yo tengo la reacción general esta de la que siempre hablamos, A moles de A más B moles de B, que reaccionan para producir C moles de C más D moles de D. ¿Sí? Uno puede
calcular Q de la misma manera que calcularía la K, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la K y la Q? Que la K, estas concentraciones que nosotros ponemos acá, estos valores de concentración, son únicamente valores de concentración en el equilibrio, ¿sí? Por eso es constante. La Q no es constante, no necesariamente tiene que ser constante. Pero si yo estoy fuera del equilibrio, esa Q no es constante, va cambiando con el tiempo. ¿Se entiende? Va a ir cambiando con el tiempo. Fíjense, ¿se acuerdan para el sistema que nosotros habíamos planteado, el del dióxido de azufre que reacciona con oxígeno para producir 2 moles de trióxido de azufre? ¿Sí? Fíjense, tenemos una situación, ¿sí? La situación inicial únicamente tenemos los 2 reactivos, no tenemos nada del trióxido de azufre, o sea, inicialmente el dióxido de azufre va a empezar a reaccionar con el oxígeno, por lo tanto las concentraciones de dióxido de azufre y de oxígeno van a empezar a disminuir, y se va a empezar a producir trióxido de azufre, con lo cual la concentración de trióxido de azufre va a empezar a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la velocidad de la reacción de ida iguale a la velocidad de reacción de vuelta, o sea, la velocidad de formación del trióxido de azufre iguale a la velocidad de descomposición del trióxido de azufre. En ese momento, a partir de ese momento, el sistema habrá alcanzado el equilibrio y las concentraciones de esos reactivos y de esos productos, o sea, de esas especies, ya no van a cambiar, ¿sí? Fíjense que a partir de esta rayita, ¿sí? Que es el tiempo al cual el sistema alcanzó el equilibrio, ya las concentraciones no cambian, ¿sí? Si yo calculo el cociente de reacción desde este tiempo para adelante, voy a encontrar que el cociente de reacción no cambia, ¿sí? En ese momento, el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio. O sea, a partir de este momento, el Q se iguala con el K y yo puedo decir el sistema está en equilibrio. Antes de este tiempo, ¿sí? El cociente de reacción me describe la situación. O sea, para este tiempo en particular, yo tendré que poner ese valor de concentración para el dióxido de azufre, ese valor de concentración para el oxígeno y ese valor de concentración para el trióxido de azufre. Hacer el cálculo y lo que me da esa expresión, o sea, este que está acá, ¿sí? Lo que da eso es lo que vale Q. Fíjense, acá está cuánto vale Q en función del tiempo, a medida que va ocurriendo esto, ¿sí? O sea, calculo para distintos tiempos este valor y lo que voy viendo es que Q empieza a subir. Al principio vale 0. ¿Por qué Q al principio vale 0? Porque la concentración del trióxido de azufre al principio vale 0. ¿Sí? 0 dividido cualquier número vale 0. ¿Sí? 0 dividido cualquier número es 0. Por lo tanto, Q al principio vale 0. Después, este número empieza a aumentar y estos dos números empiezan a disminuir. Por lo tanto, este cociente de reacción va a empezar a aumentar, aumenta, hasta que llegue el momento en el cual es el mismo tiempo que este, ¿sí? El sistema alcanzó el equilibrio. Allí ya no cambia Q, ¿sí? Y entonces, en toda esta región, Q se transforma en K. Q es igual a K, ¿sí? Y este valor es constante. ¿Por qué? Y porque la concentración de estas 3 especies ya no cambian, fíjense, se mantienen constantes. Ahora, en todo este intervalo anterior, esta Q fue, ¿sí? Fue cambiando con el tiempo. Ahora fíjense que esa Q puede predecir para qué lugar va a ir la reacción. Fíjense que en este caso, la Q siempre fue más chica que la K. K vale esto, la Q siempre varía entre 0 y K, ¿sí? Siempre fue más chica que K. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Que la concentración de productos dividido la concentración de reactivos es más chica que la que va a ser o la que tendría que ser en el equilibrio. Por lo tanto, esto se tiene que agrandar y esto se tiene que achicar. Eso de la única manera que ocurra es que este equilibrio se desplace hacia allá. O sea que se consuma dióxido de azufre y oxígeno, ¿sí? Para producir trióxido de azufre. Vamos a verlo eso aquí adelante, cómo es que a partir de la Q yo puedo predecir en qué dirección va a evolucionar el equilibrio. Si el equilibrio se va a desplazar desde reactivos hacia productos, va a evolucionar de reactivos hacia productos, o sea, va a consumir reactivos para producir más productos, o bien, desde la situación de no equilibrio,
va a consumir productos para producir reactivos, o sea, se va a desplazar de productos hacia reactivos, ¿sí? Supónganse que tenemos la ecuación esta, que es más general, reactivos que dan productos, entonces la Q va a ser la concentración de P, que es el producto dividido la concentración de R, que es el reactivo. Ya dijimos, si Q es igual a R, entonces, si Q es igual a K, entonces el sistema está en equilibrio, ¿sí? Fíjense, el sistema cuando esta Q igual al valor de K, dijimos el sistema está en equilibrio, ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando Q es más chica que aquel, el ejemplo que teníamos recién? ¿Sí? La Q era más chica que la K. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que este valor es más chico que el que debería tener. O sea que esto tiene que aumentar para alcanzar el equilibrio. ¿Y cómo hace para aumentar? Y bueno, tiene que aumentar, ¿sí? Este valor y achicar este valor. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que tiene que consumir reactivos para producir productos. O sea, el equilibrio se va a desplazar desde reactivos hacia productos. O sea, va a consumir reactivos para producir productos. Eso siempre va a ser así. O sea, si la Q es más chica que la K, eso significa que yo necesito consumir reactivos para producir más productos. ¿Sí? Si la situación es inversa, o sea, si la Q es más grande que la K, entonces eso significa que hay demasiado producto, ¿sí? Este número más grande se tiene que achicar. Para achicarse, yo tengo que achicar este número o agrandar esto. O en realidad lo que ocurre es que se achica este y se agranda este. Porque eso significa que para achicar P, lo que tengo que hacer es consumir P. Y cuando consumo P, voy a estar produciendo R. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando Q es mayor que la K, se dice que el equilibrio se desplaza de productos hacia reactivos, o sea, se consumen productos para producir reactivos. ¿Sí? Eso es lo que está expresado en este gráfico acá. Cuando la Q es más chica que la constante de equilibrio, entonces se tiene que desplazar de reactivos hacia productos. El sistema evoluciona de izquierda hacia derecha, mientras que si la K es más grande que la Q, el sistema evoluciona desde productos hacia reactivos, o sea, desde izquierda hacia derecha, como está escrita la reacción química. ¿Sí? Acá está qué es lo que pasa con la Q en función del tiempo. Fíjense, la Q va cambiando, en este caso es más chica, tiene que agrandarse hasta que alcance el valor de K. En este caso, la Q es más grande que K, tiene que disminuir, ¿sí? Hasta que alcance el valor de K, y si la Q vale lo que vale K, significa que el sistema ya está en equilibrio. Bueno, entonces ahora hagamos un pequeño problema para aplicar esto, para saber cuándo el sistema, para poder predecir si el sistema está en equilibrio y si no está en equilibrio, en qué dirección va a evolucionar. ¿Sí? Nos dice que nosotros tenemos que se recogieron una serie de datos, ¿sí? Que están expresados en esta tabla, para esta reacción, ¿sí? La de nitrógeno más hidrógeno para producir amoníaco. Esa reacción es una reacción industrialmente muy importante, ¿sí? Se realiza a 450 grados centígrados, ¿sí? Dice primero que la reacción se hace a 30 atmósferas de presión, se deja que se alcance el equilibrio, ¿sí? O sea, se deja que el sistema alcance el equilibrio y se miden cuáles son las concentraciones de amoníaco, nitrógeno e hidrógeno, ¿sí? Esas presiones en atmósferas, ¿sí? O sea, yo tengo la presión parcial de cada uno de los componentes de la reacción en el equilibrio a 30 atmósferas. Ahora lo que hago es cambiar la presión, ¿sí? Aumento la presión a 100 atmósferas, ¿sí? Y mido instantáneamente cuáles son las concentraciones que hay, ¿sí? Antes de que el sistema alcance el equilibrio. En ese momento, cuando cambio la presión de 30 atmósferas, que estaba en equilibrio, y las llevo a 100 atmósferas, rompo esa situación de equilibrio y mido ahora las concentraciones que tengo. ¿No? Estas presiones parciales, ¿sí? De amoníaco, de nitrógeno y de hidrógeno no son concentraciones en el equilibrio. Son las concentraciones ni bien yo aumenté la presión, ¿sí? Dejo que alcance el equilibrio y vuelvo a aumentar la presión a 600 atmósferas, ¿sí? Y vuelvo a medir cuáles son las presiones parciales. Entonces, lo que me preguntan
¿sí? Es si cuando cuando hice esta medida a 100 atmósferas, el sistema estaba en equilibrio. Y si cuando las medí a 600 atmósferas, el sistema ya había alcanzado el equilibrio. Esa es la pregunta, ¿sí? O sea, puse todos reactivos, ¿sí? Dejé que alcanzaran el equilibrio a 30 atmósferas, le aumenté la presión a 100 atmósferas, medí las concentraciones de las tres especies y me preguntan si cuando las medí el sistema ya había alcanzado el equilibrio. Lo llevo a 600 atmósferas, mido las concentraciones y me preguntan, ¿habrá alcanzado el equilibrio cuando usted las midió las concentraciones? Bueno, eso es muy simple. Fíjense que con el dato que yo tengo acá, esta sí acá me dice que estoy seguro que el sistema había alcanzado el equilibrio, o sea que yo puedo plantear cuál era la constante de equilibrio para esta reacción a 30 atmósferas de presión, ¿sí? Recuerden que la constante de equilibrio únicamente cambia con la temperatura, no cambia con la presión. O sea que si yo calculo cuál es la constante de equilibrio a 30 atmósferas, es exactamente la misma que la constante de equilibrio a 100 atmósferas y a 600 atmósferas. ¿Sí? No va a cambiar numéricamente el valor. ¿Sí? Entonces yo calculo la constante de equilibrio para 30 atmósferas, ¿sí? Planteo cuál va a ser la K, va a ser igual a la presión parcial de amoníaco elevada al cuadrado, dividido la presión parcial de nitrógeno, ¿sí? Dividido la presión parcial de hidrógeno elevada al cubo. ¿Sí? Yo tengo cuáles son todas las presiones esas como dato en el equilibrio, ¿sí? Reemplazo y calculo. Yo sé que la constante de equilibrio a 30 atmósferas de presión vale, para esta reacción escrita así, vale 4,57 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Ahora viene la pregunta del millón, porque ahora yo no sé si cuando medí estas presiones parciales, si el sistema había pasado suficiente tiempo como para que llegara al equilibrio o no. Entonces lo que puedo hacer es calcular un Q. Allí yo no estoy seguro si estas concentraciones son de equilibrio. Acá yo sí sé que estaba calculando una constante de equilibrio porque me dice el sistema, me dice el problema de que yo había dejado que el sistema alcanzara el equilibrio. O sea, yo había experimentalmente, sí, demostrado de que ya estaba en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, bueno, calculamos el Q a 100 atmósferas y me da un valor, 4,36 por 10 a la menos 5. Entonces, la pregunta es, las medidas que se hicieron a 100 atmósferas, ¿el sistema había alcanzado el equilibrio? Si el sistema hubiese alcanzado el equilibrio, el valor de la Q tendría que ser igual al de la K. Pero no es igual. Eso significa que el sistema todavía no había alcanzado el equilibrio. ¿Se entiende? Fíjense que este número, ¿sí? 4,36 por 10 a la menos 5, es más chico que 4,57 por 10 a la menos 5. O sea, la Q es más chica. Tiene que aumentar. Y para que aumente la Q, no queda otra que se consuman reactivos para producir más productos. O sea, este número tiene que aumentar. Y para que aumenten, tiene que aumentar este número, que son los productos. Y bueno, ¿cómo hago para que aumenten los productos? Y bueno, tengo que consumir reactivos y aumentar productos. Eso va a hacer que este número se haga más grande, este número se haga más chico, y este número va a aumentar. Cuando este número alcance ese valor, el sistema habrá alcanzado el equilibrio. O sea, falta cuando yo medí a 100 atmósferas de presión, ¿sí? Falta consumir reactivos para producir productos. Así va a evolucionar el sistema. O sea, el equilibrio, ¿sí? Para llegar al equilibrio, se va a consumir más nitrógeno e hidrógeno y se va a producir amoníaco. Veamos qué ocurre a 600 atmósferas. Las medidas realizadas a 600 atmósferas, yo calculo el Q a 600 atmósferas con las presiones parciales que tengo acá, ¿sí? Y me da un valor, me da 1,69 por 10 a la menos 4. Ahora este número, si yo lo comparo con este otro, tampoco es el mismo. Por lo tanto, a 600 atmósferas de presión, con estos datos de presiones parciales, ¿sí? El sistema tampoco había alcanzado el equilibrio. Porque si hubiera alcanzado el equilibrio, el valor que yo debería haber tenido tendría que haber sido el mismo que este. Y no únicamente eso, sino que la constante, esta constante Q, es más chica que, esta constante K, es más chica que el cociente de reacción Q. Fíjense, este es un número más grande que este, ¿sí? Es un orden de magnitud más grande, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la Q es más grande que la K. Entonces, para llegar al equilibrio, la Q tiene que disminuir. Ahora, ¿cómo hace para disminuir Q? Bueno, tiene que achicar este número, tiene que achicar la cantidad de productos y agrandar la cantidad de reactivos.
achicar el numerador y agrandar el denominador. ¿Sí? Eso significa consumir productos para producir reactivos, o sea, hacer que el equilibrio se desplace de productos hacia reactivos. ¿Se entiende? Así es como yo debería analizar, ¿sí?, el cociente de reacción que en realidad me dice cuál es la situación a un determinado tiempo en una determinada situación. ¿Sí? Si el Q es igual a la K, bueno, el sistema está en equilibrio. Si el Q es mayor o menor a la K, ¿sí?, si es mayor tendrá que disminuir hasta que alcance el valor de equilibrio que vale K, y si es más chico tendrá que aumentar. Si es más chico, la reacción se desplazará de reactivos hacia productos, si es más grande, se desplazará de productos hacia reactivos. ¿Sí? Vamos a parar con este video acá y vamos a pasar al próximo video en el cual vamos a discutir lo último que tenemos que discutir del equilibrio químico, que es principio Le Chatelier.